Pero la realidad es que al no tener un sistema de partido, la gente cambia de bloque y con un resultado del 50% el oficialismo va a tener holgada mayoría en las dos cámaras. No va a tener los 2/3, que es lo que hace falta para convocar la necesidad de la reforma. Pero ahí yo calcularía que si el gobierno quiere la reforma de la Constitución, lo que va a hacer es moverse rápidamente. Es decir, o convocar o amenazar con convocar un referéndum o plebiscito, y sobre esto, digamos, genera las condiciones políticas para que en el Congreso esto, ¿no es cierto?, se dé la mayoría. Yo creo que si la oposición hiciera una estrategia eficaz, a lo mejor lograría generar 3, 4, 5, 6 figuras parlamentarias de peso mediático, pero es difícil que la oposición logre, me parece, con este tipo de contexto político, resultados parlamentarios que le sean suficientes como para impedir que el oficialismo tenga mayoría en ambas cámaras. Bueno, la verdad que yo creo que los primeros que plantearon esa hipótesis fueron los propios referentes de oposición, ¿no? Lo dijo el gobernador Sanz muy claramente. Y me parece que en la práctica es un reconocimiento que las candidatas, al margen de las cuestiones personales que siempre existen, obviamente, fue un reconocimiento que la elección está definida. La pregunta es por cuánto gana Cristina, no si gana, y cuánto saca. Digamos, es una cuestión más bien estadística ahora, ¿no? Yo coincido con Rosendo, me parece que Wiener es el que más recorrido tiene hacia adelante, es que al menos, digamos, es el menos atacable por el gobierno, casi no es atacable. No puedo decir que es noventista ni que tiene cuestiones de corrupción. El gobierno tampoco podría decir eso, pero digamos, no puedes llamarlo Don Corleone claramente a Wiener. Tiene muy buena imagen positiva, tiene experiencia de gestión. En una sociedad de centro-izquierda es perfecto, ¿no? Así que me parece que claramente él puede convertirse en un contendiente para perder honrosamente, no para hacerle fuerza a Cristina. Pero en la práctica me parece que, sobre todo en el sector más informado de la sociedad, la clave va a ser la hegemonía que tenga Cristina en el Congreso, que implica también un control de la justicia vía el Consejo de la Magistratura. Ojo, no es solamente mayoría en ambas cámaras, es también designar jueces, sancionar jueces. Cuidado que es un equilibrio fundamental para el gobierno, teniendo en cuenta casos que están en la justicia, algunos que al gobierno les importe mucho. Esto tiene mucha implicancia. Entonces, me parece que para los actores políticos es una elección legislativa, probablemente para la sociedad no, y mi impresión es que no va a ser fácil explicar a la sociedad lo que se está jugando en esta elección en términos del equilibrio. Sobre todo porque no hay un miedo a los excesos institucionales del presidencialismo, más bien lo contrario. Hay un miedo a la debilidad de los presidentes en Argentina, no al exceso de poder de los presidentes. Una cuestión también para pensar es qué van a querer los gobernadores. Antes de esta elección, uno hablaba con algunos gobernadores o con un intendente conurbano y te decían, queremos que gane, pero no por mucho. Como que ella gane, pero que nos necesite. Ojo que aquí hay una cuestión muy interesante de cómo se organizó el peronismo, que siempre tuvo una base territorial muy significativa. Y lo que demostró Cristina un poco fue la doctrina Mariotto, ¿no? Los votos son de Cristina, no son de los intendentes ni los gobernadores. Y acá hay una pregunta que yo estoy ahora tratando de responder un poco más empíricamente, y es ¿cuál fue el impacto de la asignación universal por hijo? No es una pregunta menor. ¿Por qué? Porque la asignación lo que viene es a reemplazar un conjunto de programas sociales que se distribuían sobre todo mediante los intendentes. Cuando pierde en 2009, Kirchner, entre las muchas cosas que hace para no volver a perder, es sacar la plata a los intendentes, porque le dice, si vos me traicionaste, porque mandaste a votar a Narváez, o no me votaste a mí, entonces, ¿para qué te voy a dar la plata a vos? Me la gasto yo. Entonces pone este programa, que ya estaba presentado por la coalición cívica del Congreso, en marcha, con el control del ANSES. Entonces, probablemente esto no haya, digamos, sido significativo en el corto plazo. La política no lo vio como un instrumento adicional por parte del Ejecutivo, y tal vez es cierto que los programas universales sean mejores que los programas segmentados manejados por los intendentes, pero en la práctica el tipo que recibe, la persona que recibe, la madre que recibe ese plan, no sabe que esto es distinto a lo que recibía históricamente. O sea, tal vez dentro de 10 años nadie se va a preguntar si esto te lo van a sacar o no, porque es un programa universal. Va a ser como la jubilación, nadie duda que te la van a dar. Y no te la van a sacar, gane quien gane.
Pero la primera elección después del plan, seguramente el miedo a que esto se discontinúe no es menor. Entonces es muy probable que esta elección haya estado muy influenciada por este programa. Ustedes se fijan cuál fue la influencia que tuvo en el voto popular la implementación de planes, por ejemplo, Solidaridad Primero en México, Bolsa Escola, Bolsa Familia en Brasil. Siempre es positivo para el gobierno que lo implementa y es aún más positivo para el gobierno que lo sostiene o lo amplía a lo largo del tiempo. Entonces, por ejemplo, Lula no lo implementó, pero lo amplió mucho. Entonces se beneficia. Algo el voto que obtiene en realidad es fidelización de lo que ya tenía. El PT tenía mucho voto popular, pero agrandó por lo menos 3% de acuerdo a algunos estudios que yo estuve revisando. Quiero hacer algo parecido en Argentina para entender bien cuál fue este impacto. Pero mi impresión es que esto tuvo significativa importancia y que ayuda a entender un poco la lógica de este voto. No va a ser un voto sencillo para la oposición en el sentido de convencer a la sociedad que aquí hay un riesgo hegemónico, porque no hay miedo a la hegemonía en la Argentina, todo lo contrario. Tengo una breve pregunta para Sergio y después una para los dos y después las preguntas de todos. Para Sergio, bueno, esto del plan universal, la ironía es que es una cosa que se le ocurrió a la oposición, pero nadie se acuerda de eso, ¿no? La pregunta para Sergio es si Poliarquía sabía que Cristina iba a sacar el 50,07% de los votos y que cualitativamente iba a ganar como ganó, arrasando en todos lados. Ojo, esto de implementar cosas que hacen los otros es típico del peronismo, ¿no? Todas las leyes laborales que implementó Perón justamente fueron presentadas por Alfredo Palacio de 1904 en adelante, y otros socialistas después, del Valle Barrusé en el Senado y compañía. Así que digamos, se lleva el crédito que lo implementa, por más que no lo haya inventado, ¿no? ¿Qué pasó? Nosotros teníamos muchos sondeos que nos daba que Cristina sacaba por lo menos 48% y había por lo menos en la última semana un par que sugerían que llegara al 50%. No publicamos por varios motivos. El más importante, porque no teníamos idea la cantidad de gente que iba a ir a votar. Y uno analiza y hace la estrategia de investigación en función de una hipótesis de gente que vota. Entonces no sabíamos si iba a votar gente como una elección presidencial, como una elección parlamentaria. Cuando me preguntaba a la gente si sabía lo que se votaba, únicamente el 25% respondía que sabía bastante o mucho, 50% más o menos, y el resto nada. Si te dice más o menos no sabe nada, no te quiere decir que no sabe nada. Entonces, ¿cómo vas a tomar en serio una respuesta a una pregunta que no se comprende? Y es que se votaba en las PASO. Entonces no daba que sacaba muchos votos, que la oposición estaba destruida, pero no nos animamos a publicarlo. Por eso le dijimos al diario que preferíamos no publicar nada. Nosotros siempre publicamos en La Nación cuando creemos que los datos son, digamos, confiables. Entonces... De hecho, te daban 47, 48. No, 50 la última semana. Lo que hicimos fue avisar a todos nuestros clientes que teníamos esos datos con todas estas cuestiones metodológicas en una paginita. Decimos, no confiamos en nuestro dato por esto, pero... La tendencia es muy clara, gana Cristina por una amplia mayoría y nos parece que esto es irreversible, que no se va a modificar y que no hay voto oculto, que no hay voto de intendente, no hay nada de eso, que todo eso es mentira. Perdón, una subpregunta se me ocurre. ¿Y el gobierno sí sabía que sacaba el 50%? Bueno, curiosamente, el gobierno pensaba que sacaba menos, bastante menos. Se sentían cómodos con algo cercano al 42%, muy bien con el 45%. Nunca pensaron que sacaba 50, de hecho, se filtró que teníamos una encuesta, por ejemplo, que decía 48, y nos enteramos informalmente de que estaban alborozados porque saben que nosotros efectivamente no mentimos, ¿no? Pero no estaban tan seguros de una elección tan buena, para nada.